Hola, soy Ezequiel Farca y bienvenidos a Amazing Speakers. Les platico un poco mi historia. Yo de chico siempre fui un niño muy inquieto y con una creatividad quizás orientada hacia entender cómo estaban hechas las cosas. Siempre me interesó mucho eh, desarmar las licuadoras y volverlas a armar y entonces todo el tiempo estaba haciendo cosas, ¿no? O sea, de repente jugando fútbol se rompe una figura y entonces me ponía a pegarla y a retocarla. Entonces, como que siempre tuve esa inquietud por cómo estaban hechas las cosas. Eh, Obviamente, siempre supe que quería estar en el campo creativo. Me gustaba, conforme, bueno, fui creciendo, me gustaba más la arquitectura que el diseño industrial. Y aunque no lo crean, apliqué arquitectura y nunca me aceptaron. Y no apliqué una vez, apliqué 6 veces, ¿no? O sea, y entendí que era un examen como muy genérico y al final no entregabas un portafolio, o sea, no había una manera de enseñar esta creatividad, sino tomabas tu examen junto con ingenieros y todos los demás, ¿no? En la Ibero, ¿no? Entonces tomo los exámenes, no me aceptan y no me aceptan en arquitectura y decido meterme a diseño industrial. Curso la carrera de diseño industrial, termino y me meto a la carrera de arquitectura en esta necedad. Pero obviamente me di cuenta que era imposible volver a empezar una carrera después de haber empezado, o sea, terminado otra. Y bueno, básicamente lo que hice fue pues meterme a trabajar, o sea, o a buscar trabajo. Y lo que era increíble es que nadie entendía qué hace un diseñador industrial, porque aprendes a hacer un poco de todo, pero al mismo tiempo no aprendes de muchas cosas, ¿no? Y pensando un poco en mi futuro, ¿no? Porque pues tienes que, obviamente, el mejor empleo es cuando estás en la universidad, pero cuando sales de la universidad, pues estás completamente desempleado. Entonces, busqué trabajos en despachos de arquitectura y no entendían realmente los despachos qué hacía un diseñador industrial. Entonces, básicamente lo que hice fue plantearme qué haría yo para mi espacio y en la escala de poder hacer cosas o empezar, ¿no? O sea, en esta pequeña profesión, decidí hacer una primera colección de mobiliario, pensando yo qué utilizaría si yo viviera solo en un departamento. Y bueno, me voy un poco a la parte familiar. O sea, mis abuelos vienen de Siria, de Alepo, y yo me acuerdo perfecto cuando estaba en casa de mis abuelos, o sea, que tenía estos sofás que tenían, o sea, estos eh, recubrimientos, ¿no? O sea, plásticos, y no podías usar el sofá, ¿no? Y viví en una casa con papeles tapiz, con color, o sea, en un ambiente mucho más recargado, o sea, lleno de cultura, lleno de comida, lleno de caos, la música, los abuelos, ¿no? O sea, todo era en esta parte que no convivía con lo que yo percibía en la parte estética. Entonces, me replanteé qué haría yo si viviera yo en un departamento solo y cómo hacer esta primera colección, ¿no? Entonces, me puse a diseñar cosas, hice 3 o 4 objetos, o sea, entre una mesa de comedor, sillas, tal. Y tengo un hermano que en su momento trabajaba en Televisa, en toda la parte editorial, cuando todavía se hacían las fotografías, o sea, directos en los estudios, ¿no? Y conozco o me presenta él a este publicista que se llamaba Pancho Gilardi, que era un publicista muy conocido en los ochentas, ¿no? O sea, él hacía todas las fotografías de todos los artistas en las revistas Eres y demás. Entonces me presenta mi hermano a Pancho y Pancho me dice, oye, pues está increíble lo que haces, vente un día al estudio, tráete las cosas y te tomo las fotos. Entonces termino las 4 o 5 cosas que hice, las llevé al estudio, las fotografió en estas placas 4x5 y este cuate es un personaje, ¿no? Entonces termina las fotos y me dice, te ven un par de semanas, te invito a comer y te enseño el material. Increíble, pasan las semanas, llego a su casa y yo incrédulamente, sin saber que llegaba a la casa Gilardi, ¿no? Entonces llego a la casa, me recibe, no sé qué, su mayordomo, tal, me,
me dice el señor Pancho lo espera en el comedor, ¿no? Entonces, pues de repente llego a este espacio donde tienes toda la alberca, ¿no? O sea, con los colores de Barragán, ¿no? O sea, y hay una mesa puesta con dos lugares, ¿no? Para comer. Y me siento y yo digo, no, pues, esto es una señal de Dios, ¿no? O sea, y realmente entendí que fue una, o sea, yo creo que Pancho fue alguien que impulsó mucho mi carrera. Y obviamente ya cuando llegó y me enseñó las fotos y no sé qué, estaba yo, no podía yo de la emoción, ¿no? Entonces me ofrece en el estudio que tenía ahí en General León hacer una exhibición de los muebles. Entonces me dijo, a ver, ¿cuánto tiempo necesitas? Haz una colección, yo te invito a la gente, te doy mi base de datos, hacemos una invitación y hacemos la exposición. Entonces hice esta primera colección y esta primera exposición y realmente ahí fue donde empecé. O sea, empecé con la parte de diseño mobiliario, también entendiendo que en México en ese momento era muy particular el mercado porque todo era importado y con tarifas, o sea, altísimas de importación y luego tiempos de entrega de 4 meses o 6 meses, ¿no? De fabricación. Entonces, entendí yo la parte de la ventaja competitiva de poder fabricar cosas en México y realmente lo que me planteé o sea, parte de hacer este primer negocio es cómo rompes el paradigma de lo hecho en México, ¿no? O sea, porque muchos de estos clientes, o sea, no tenían esta manera de comprobar que las cosas estaban bien hechas. Entonces, a través de esta primera colección, lo que hice fue realmente demostrar que lo que estaba hecho en México estaba bien hecho. Y así fue como empecé, o sea, empecé con esta parte de diseño mobiliario, o sea, custom, ¿no? O sea, y de ahí, pues me fueron saliendo proyectos más de interiores, ¿no? O sea, y realmente el cambio importante en mi carrera fue cuando me fui a hacer mi maestría de arquitectura a Barcelona, y me ha pasado algo raro, o sea, o algo extraño en mi carrera, pero creo que esta etapa como de cada 7 años, cada 9 años, como que te tienes que renovar, ¿no? O sea, de ahí ahorita voy a platicar la parte cuando me fui a Los Ángeles, ¿no? O sea, pero este primer cambio era, quiero hacer algo más y quiero hacer algo distinto, ¿no? Algo distinto y diferente, ¿no? Entonces me fui a hacer la maestría de arquitectura a Barcelona y obviamente pues eso me abrió el panorama para empezar a hacer cosas completamente distintas, ¿no? O sea, llevaba en esta parte de mobiliario haciendo mobiliario de interiores, yo creo que a lo mejor 15 años, ¿no? Y estos últimos 15 años fue realmente cuando di la vuelta para empezar a hacer arquitectura, ¿no? Bueno, me voy a Barcelona, obviamente una ciudad que te ofrece mucho a nivel de la escala y a nivel de diseño, porque todo está diseñado, ¿no? Entonces, entiendes que hay una manera de vivir distinta, eh, y de hecho termino la maestría, yo vengo a México por mis cosas, aunque seguía yo con la oficina en México y el despacho en México, pero esta experiencia, una muy mala experiencia cuando regresé, es que teniendo yo la oficina aquí, descubro a través de un cliente proveedor, eh, que supuestamente yo no le había pagado, ¿no? Entonces estoy en un restaurante, entonces me encuentra y me dice, oye, ¿cómo estás? No sé qué, oye, fíjate que tienen meses sin pagarme, no sé qué, le digo, oye, no sé de qué hablas. Yo, o sea, o sea, no firmo los cheques, pero hago las transferencias, o sea, yo sé perfectamente que se han pagado las cosas, ¿no? Entonces le dije, a ver, déjame irme a la oficina y déjame empezar a revisar qué onda, ¿no? Entonces tenía yo una contadora que pues estuvo clavando, o sea, dinero 1 año y medio o 2 años, pero a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, esta muy mala experiencia me hace reflexionar y decir, a ver, si tienes un negocio, si vas a estar fuera, yo regresé por mis cosas para irme a vivir a Barcelona. Y, sorpresa, pues regresé por mis cosas a Barcelona y me regresé a vivir a México, ¿no? Entonces, en esta parte de volver a empezar, ¿no? O sea, y esas son las cosas que creo que en la parte de negocio te tienen que suceder, desafortunadamente.
entendí que la parte de negocio combinada con la parte de diseño y de arquitectura es esencial. Entonces, tengo un amigo consultor, Arturo González Cosío, tiene una empresa que se llama Expresión Estratégica, y le pido hacer una asesoría, o sea, de negocio, ¿no? Entonces, empiezo con él a entender cómo hacer esta parte de todos los procesos, toda la parte de los manuales, cómo organizarte, cómo hacer tu organigrama, o sea, porque pues todo era como muy casero, ¿no? Entonces empiezas a crecer, pero empiezas a crecer desorganizadamente y no funciona. O sea, porque te acabas dando un balazo en el pie cuando acabas tomando un proyecto grande donde no tienes esa capacidad de poderlo entregar, ¿no? Entonces lo que me acabó pasando es que después de esta reestructuración, y a ver, me voy, o sea, unos meses antes, cuando me pasó lo de que descubrí que esta persona me robó, o sea, yo pensé en dedicarme a hacer otra cosa. O sea, dije, o sea, voy a quitar la oficina, yo ya no quiero tener gente, ¿no? O sea, pasas por muchas etapas y luego cuando platicando con Arturo me dijo, no, es que lo que tienes que hacer es organizarte y hacerlo bien, ¿no? Entonces, gracias a esa asesoría, obviamente, pues le di el cambio, metí la parte de organización y la parte de soporte, ¿no? O sea, para poder hacer los proyectos que ya veníamos haciendo y empecé a escalar en un tipo de proyectos distintos, ¿no? Y creo que este cambio de proyectos y este cambio de escala, platico las cosas buenas porque todo ha sido bueno, no me puedo quejar absolutamente de nada, pero creo que la parte que se me hace interesante para la gente, tanto la gente que empieza o la gente que hoy está haciendo su trabajo, es que este tipo de cosas son aprendizajes. Me acuerdo muy bien el primer hotel que me pidieron unos americanos, habrá sido sí, o sea, justo cuando, después de que hice esta reestructura, ¿no? O sea, yo imprimía mis catálogos, ¿no? O sea, con fotos grandes, y tenía mis carpetas de piel, obviamente no había iPads, no había nada de esto, ¿no? Entonces, me piden una cita en Los Ángeles y yo me llevo una maleta con tres carpetas, ¿no? Entonces llego a mi junta y el director me dice, oye, bienvenido, no sé qué, abro la maleta, empiezo a sacar las carpetas para enseñarle yo mi portafolio y el cuate me dice, no, no, a ver, espérate, deja todo, entiendo ya lo que haces, he visto lo que haces, pero yo te tengo 5 preguntas. Vas a ser mi hotel y yo quiero saber, uno, cómo estás organizado, dos, quiero saber quién va a llevar mi proyecto, tres, quiero saber qué pasa si te mueres, cuatro, quiero ver tus estados financieros, y cinco, es si me puedes contestar las preguntas anteriores, ¿no? Y me vio la cara este cuate, se paró y me dio las gracias. Y me dijo, oye, pues vio que no estaba preparado, ¿no? Entonces, pues me dio la mano y me dijo, oye, sé que te vas en la noche, aquí enfrente hay unos sándwiches muy ricos, que tengas buen día, ¿no? Entonces, pues yo guardo mi maleta, ¿no? O sea, con todas mis cosas y me voy al baño a llorar, ¿no? Entonces, otra vez, en esta reflexión de lo que la vida y el trabajo te va brindando, ¿no? O sea, para tener estas experiencias, es cómo tomas esto para crecer, ¿no? Y cómo haces esto para crecer. Y obviamente regreso y digo, a ver, no tienes un portafolio, no tienes esto, no tienes el otro, o sea, ¿cómo vas a entrar en esta escala? Y el cliente tenía razón, o sea, porque si te mueres, pues, ¿a quién le va a hablar, no? A tu mamá, ¿a quién le va a hablar? Entonces, pues, te tienes que hacer, o sea, una empresa, pues, mucho más, sólida y mejor conformada, ¿no? Bueno, después de esta anécdota de Los Ángeles, obviamente, había dos maneras de tomar esto con filosofía. Uno era aprender, pero otro era entender que ya habían tiradores, ¿no? O sea, de fuera, que estaban buscando talento en México, ¿no? Y eso era algo bien importante porque esta parte como de
tener un despacho internacional, ¿no? O sea, te vuelve a hacer cuestionar cómo lo hacen en otros lados. Y eso un poco también me llevó a esta última etapa de irme a hacer un MBA. Me fui a hacer un MBA a UCLA. Hace 15 años me mudé a Los Ángeles con esta inquietud otra vez de estudiar, de renovarte. Sentía yo que lo que estaba viniendo, o sea, lo que ya venía haciendo en México, me encantaba, pero entendía que había mercados más grandes en otros lugares, ¿no? Y algo que me acabó pasando es que en una de estas, antes de decidirme, en esta parte de esta inquietud, de repente en una revista veo un artículo de las 400 despachos de arquitectura más grandes, ¿no? De Estados Unidos. Y pues veo el número uno y facturaba $1 billón al año de honorarios, ¿no? Y me voy al 400, ¿no? O sea, yo dije, pues voy a ver cómo está el 400, ¿no? Entonces me voy al 400 y facturaba 600 millones, ¿no? Entonces yo dije, bueno, a ver, si fuera yo, me voy hasta el final de la revista y me voy al número 5000, pues ¿qué no estoy haciendo bien, no? O sea, ¿qué hacen estos cuates que no hago yo, no? Y obviamente muy interesante esta gráfica, y siempre obviamente me ha gustado la parte del negocio, pero muy interesante esta gráfica porque te decía cuánto habían facturado, el número de proyectos, cuánta gente tenían, ¿no? Entonces empecé yo a hacer un análisis de cómo lo hacen más eficiente, cómo tienen menos gente, cómo tienen más gente. Y ahí fue donde me cayó el 20 de tener que hacer algo en una escala distinta. Entonces fue cuando decidí hacerme la maestría, o sea, ir a hacer el MBA. Y fue una experiencia increíble porque realmente estás con gente pensando en negocios de otra escala, ¿no? Eh, y eso, pues, obviamente me dio una parte como bien interesante de poder aplicarlo al despacho de una manera organizada, ¿no? Y creo que, bueno, esa es como la parte que puedo pensar que sucedió hasta hace 15 años. Y después, cuando ya decido mudarme a Los Ángeles y decido abrir la oficina allá, vuelvo a consultar a Arturo. Y lo que mucha gente me pregunta es, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo le has hecho estando allá? Y creo que la gente muchas veces no piensa que si no haces un business plan, pues las cosas no suceden. Pues no te puedes ir allá diciendo, bueno, tengo ahorrado esto y a ver para cuánto tiempo me alcanza, ¿no? Yo me fui casado con hijos, o sea, no te puedes ir así, ¿no? Entonces, hice un business plan, o sea, con Arturo, y al final lo que hicimos fue entender que el tiempo que me iba a tomar, tenía yo que tener la paciencia para que sucediera, ¿no? A través de empezar a tocar puertas, ir a ver despachos, llevar el libro, ¿no? O sea, pero es un proceso, o sea, no puedes llegar aquí como, es que yo soy muy bueno en México, pues sí, nada más que allá hay 50,000 igual o mejor de buenos que tú, ¿no? Y nadie te conoce. Entonces, yo mucho tiempo, o sea, o los primeros años, pues de repente estaba yo imprimiendo planos en Office Max, ¿no? A las 11 de la noche, y yo decía, ¿qué hago aquí? O sea, ¿por qué no me regreso a mi oficina en México? O sea, en México tengo mi infraestructura, tengo mi, ¿no? O sea, tienes a tu gente, o sea, tienes todo el soporte para seguir adelante, ¿no? Entonces, ya no sé si es esta parte de querer sufrir o no, pero lo que entendí es regresa a tu plan de vida y a tu plan de negocios y abócate a que eso suceda, ¿no? Y de esa manera fue como fui empezando a abrir este camino con clientes americanos en Estados Unidos, luego clientes americanos y luego en México. Obviamente a través de estar más expuesto en Estados Unidos, pues te llegan solicitudes para hacer cosas en otros lados del mundo. Y hoy, afortunadamente, tengo 3 oficinas, o sea, tengo la oficina de Los Ángeles, allá somos básicamente yo, un asistente y 2 gentes más. En la oficina de México somos 30. Y en Milán está Ana, que es una chava que estuvo en mi oficina hace, yo creo que 18 años. Se fue a Milán a hacer una maestría, se casó allá
Y ella me ha ayudado a hacer toda la parte y sigue ayudándome a hacer toda la parte de cuando tenemos proyectos en Europa y también todos los interiores de los barcos, ¿no? Que afortunadamente hace también igual como 12 años incursionamos en esa parte del diseño de yates, ¿no? Entonces, ella estando allá puede hacer toda la parte de seguimiento de construcción y obviamente ir a las ferias, ¿no? O sea, y yo me permite no tener que estar viajando, ¿no? Porque pues también esos viajes, digo, uno al año, o sea, está muy bien, pero después pues te matan, ¿no? Yo creo que voy a comenzar con explicar hoy cómo estamos organizados y el tipo de clientes que tenemos y qué son las cosas que más me apasionan, ¿no? O sea, hace poco tuve una entrevista con unos clientes americanos y me decían ellos, pero explícame, te vamos a contratar para hacer este proyecto, pero queremos saber, o sea, tú diseñas, tú dibujas, o sea, tú nos vas a atender, ¿no? O sea, o sea, cómo estás organizado, ¿no? Y honestamente, o sea, y desde el fondo de mi cabeza en esta parte de organización y de negocio, le dije, te voy a decir algo que no sé si sea una respuesta, va a ser una respuesta honesta. Le dije, yo he descubierto, o sea, yo descubrí desde hace 35 años que empecé, que siempre va a haber alguien que hace las cosas mejor que tú. Y hoy lo que yo entiendo es que en esta parte de orquestación y en esta parte de pasión por hacer las cosas bien hechas, por el diseño y la arquitectura, tengo un equipo que hoy, si me preguntas, todos podrían tener su despacho. No me necesitan. Y es más, cuando se van a poner su despacho, yo soy el primero en, o sea, impulsar a que se vayan, ¿no? Pero lo que yo he intentado con los proyectos que hoy tenemos es que si no tienes contratada gente que lo hace mejor que tú, no hay manera de hacer los proyectos que hacemos. No existe, no hay manera. Eh, hoy puedo decir que obviamente a través de las tres oficinas y lo que cada una hace, eh, es multidisciplinario, o sea, porque seguimos haciendo arquitectura, seguimos haciendo interiores, seguimos haciendo diseño mobiliario, y esto está aplicado a todas las escalas de las cosas que hacemos, ¿no? Algo, por ejemplo, una de mis pasiones es el diseño de los barcos, ¿no? Siempre me ha gustado la parte del mar, ¿no? Y el primer proyecto que hice realmente fue inventarme cómo haría yo un barco. Y en unos renders, digo que hoy los ves y están caricaturescos, o sea, yo me hice un planteamiento de cómo pensaría yo que un barco debe ser según lo que yo haría, ¿no? Hice una publicación en un libro en Arquine, teníamos un cliente que le habíamos terminado un departamento aquí en la Ciudad de México, salió el libro, se lo regalé, no sé qué, y un día me habla y me dice, oye, ven a la oficina, mi papá quiere platicar contigo, creo que es algo que te puede interesar. Ah, pues padrísimo, ¿no? Voy a la oficina y otra vez, o sea, en esta, quiero decir que nada de esto es fortuito, o sea, yo creo que es algo que planeadamente, o sea, lo organizo y lo hago que suceda, ¿no? O sea, eh, los 5 libros que tenemos impresos, pues no es, o es que me habló este cuate y qué bueno que soy muy bueno y me quieren hacer un libro, no. Es, oye, yo quiero hacer un libro, tu editorial te enseña un proyecto y me dice si te late o no, ¿no? Entonces, en esta parte de ser muy proactivo, voy a la oficina, tienen el libro y entonces empiezo a platicar con el papá y el papá me dice, oye, no sabía que hacías barcos. Pues le digo, pues es que no hago barcos, o sea, hice este proyecto, me encanta, es mi pasión, pero si me das la oportunidad de hacer, o sea, este primer proyecto, me voy a meter full, ¿no? Entonces, obviamente, empecé a ir a boat shows, empecé a ver cómo estaban hechas las cosas, ¿no? O sea, empecé a ver yendo a astilleros. Entonces, este primer proyecto me abrió la puerta para un mercado que es muy interesante porque tienes todo tipo de clientes, ¿no? Tienes el cliente que se hace un barco para usar 4 veces al año y recientemente, digo, recientemente hace 2 años terminamos un Explorer, por ejemplo,
para es una familia belga, un cuate de 35 años que vende su empresa de tech y decide hacerse un barco para irse a vivir con su familia 2 años y viajar por alrededor del mundo. Es un barco completamente distinto, porque mientras el otro, es igual de lujo, pero estos barcos, o sea, un Explorer se mide por la autonomía que tiene sin tocar tierra. Entonces, este barco está hecho para que durante 2 meses puedas estar en cualquier lugar del universo sin tocar tierra, ¿no? Que es muy diferente a tener un barco que tienes en Europa o lo tienes en Miami o lo tienes no sé en dónde, ¿no? Entonces, el poderte ir metiendo en estas betas, ¿no? Muy distintas de clientes y de formas de vida, creo que es algo que me apasiona mucho. O sea, porque si me preguntas, oye, pero tú tienes barco y tú haces, no, obviamente no, ni me he ido a viajar 2 años en un barco. Pero si te dan la oportunidad, pues te pones a investigar y dices, oye, a ver, estos cuates, ¿qué necesitan? ¿No? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, porque tienen necesidades completamente distintas, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte de la pasión por el diseño y por la arquitectura se conjuga en todos los proyectos. Y creo que el poder transmitirle esto a todo el equipo es muy importante. Algo que el equipo siempre tiene es el contacto con el cliente. No soy yo hago todo y estos cuates están ahí atrás. No, a ver, somos un equipo. Sí, yo estoy a la cabeza, pero aquí hay un equipo de 5 gentes que va a llevar tu proyecto, ¿no? Y a lo mejor en alguna visita yo no voy a estar, pero va a estar esta persona, ¿no? Que hace la parte técnica. Y en esta otra visita va a estar el de interiores que hace toda la parte de interiores o hace arquitectura, ¿no? Entonces, conforman los equipos para que el resultado pues, sea uno y sea con la mayor calidad, ¿no? O sea, posible, ¿no? Y creo que el que estos clientes te den la oportunidad, confíen, hagan una inversión de la escala que hacen, ¿no? No puedes fallar. O sea, no hay manera que, o sea, digo, puedes fallar, pero si fallas se te acaba la carrera, ¿no? Entonces, no puedes fallar. Entonces, en este mundo de oportunidades, porque creo que he sido muy afortunado y he tenido mucha suerte de estar en el lugar correcto, para que las cosas se den, tienes que estar preparado para que cuando se den, pues puedas eh, ofrecerlo, ¿no? Entonces, sí creo que una de mis pasiones es, y creo que me vuelvo a remontar a lo de Gilardi. Que Gilardi era muy mal hablado, o sea, de muy malas groserías, pero me dice él cuando estábamos haciendo la primera exposición, me dijo, mira, yo no sé si te voy a ayudar mucho o poco, pero con lo que sí te voy a ayudar es con decirte algo. Me dice, en esta vida no puedes hacer chingaderas. O sea, tú puedes hacer lo que quieras, pero todo lo tienes que hacer con calidad. No hay nada que no perdone que las cosas tengan calidad. Y ese es el único consejo que te voy a poder dar. Y creo que después de que tengas tu primera exposición, quizás me lo vas a entender mejor. Y lo que entendí con eso, en los 6 meses que tuve para preparar la exposición, jamás me preguntó cómo vas, jamás me preguntó, oye, ¿y va a estar bien? Y oye, ¿lo hiciste? No me preguntó nada. Entonces, creo que este primer ejercicio es lo que yo he tomado como base para poder hacer las cosas que hoy hacemos, ¿no? O sea, y es algo que está siempre como en mi mente, ¿no? O sea, ahorita platicamos, digo, y perdón que salto de un tema a otro, pero ahorita, por ejemplo, fuimos a Monterrey a presentar un edificio de 26 pisos. Oye, ¿has hecho edificios? No, pero si me das la oportunidad, lo voy a hacer. Como en su momento hicimos Aeroméxico, oye, habíamos hecho aviones, no, pero estuve en el momento indicado, con la persona indicada y me dieron la oportunidad. Conocí, o sea, Andrés con ese en su momento,
de una manera muy casual en una entrega de un departamento en Acapulco. Y me dijo, oye, vente a la oficina en la semana y platicamos. Pues fui a Aeroméxico y lo mismo, ¿no? O sea, ¿habías hecho esto? Pues no. Entonces pues, te pones a estudiar, ves, ¿no? O sea, cuál es la cromática, entonces te van dando guías, ¿no? O sea, te van dando guías en este mundo de poder, incursionar en cosas nuevas, ¿no? Bueno, ahorita platicando un poco también la parte de los clientes y cómo conoces a los clientes, creo que algo que es súper bonito de este trabajo es, es, es cómo te vas haciendo amigo de los clientes, ¿no? O sea, es un trabajo que tienes que cuidar muy bien la relación y cómo estos clientes te van recomendando a otros. Pero independientemente de que te recomienden o no, lo que es muy interesante es cómo aprendes de lo que estos clientes hacen, ¿no? Eh, una de las primeras casas que hicimos en Cabo, muy interesante porque estos son unos doctores que hicieron una medicina con una cura al cáncer, ¿no? Entonces, sí, estás haciendo una casa increíble, pero el conocer a alguien que está haciendo una innovación, ¿no? O sea, en donde venden una empresa con una cura al cáncer y tienes la oportunidad de platicar con él y de decirle, oye, ¿cómo hiciste esto? ¿No? O sea, yo entiendo lo que yo hago, pero ¿cómo descubriste una cura del cáncer? ¿No? Y cuando te platica cómo él, digo, ya hoy es director de oncología de UCLA, pero en su momento le decían que era Frankenstein, ¿no? Porque él tenía una teoría de que podías sacar la sangre, reeducar la sangre y luego volverla a meter, ¿no? Entonces, digo, empiezas a conocer este tipo de clientes que pues aprendes muchísimo. O sea, para mí este trabajo, o sea, más que hacer las cosas que hacemos, es muy gratificante por el tipo de clientes que conoces, ¿no? Y bueno, en esta oportunidad de conocer a gente, ahorita platicábamos lo de Aeroméxico, ¿no? En una entrega de unos amigos que les habíamos hecho su departamento cuando se casaron y luego les hicimos un departamento ya unos años después en Acapulco. Vamos a la entrega, estamos en el montaje, no sé qué, oye, ya, vente a tomar un tequila, no sé qué. Entonces yo digo, no, 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 espérate, si me voy por el tequila no vamos a acabar, ¿no? Entonces déjame terminar y ahorita, ¿no? Entonces terminamos el departamento, eh, me voy con ellos ahí al bar, empezamos a platicar, unas botanas, unos tequilas, no sé qué, y yo sin saber quiénes estaban ahí, eran amigos de ellos, me presentan a Andrés Conesa, ¿no? Ni, o sea, sí, pero no registré a él, el director de Aeroméxico, ¿no? Entonces empiezo a platicar, no sé qué, y me dice, oye, ¿y en algún momento has hecho aviones? Y le dije, no, mira, aviones no he hecho barcos, pero pues estaría muy interesante. Me dice, bueno, pues ¿por qué no te vienes el lunes? Le voy a decir a mi asistente que te busque. Ahorita le pido tus datos a Magali y nos conectamos, ¿no? Ya, o sea, yo me fui, ya pasó el fin de semana, no sé qué, y el martes me hablaron de la oficina del director. Yo no tenía idea que era él. Entonces voy a Aeroméxico y pues empiezo a platicar con él y me dice, oye, mira, tenemos esta idea, están unos aviones nuevos por salir, pero necesitamos remodelar estos. Entonces empezamos con la reconversión de los 767 y luego salieron los 777 y luego los Dreamliners, ¿no? Y en esta oportunidad de poder meterte a una industria que nunca habíamos hecho nada, pues otra vez, ¿no? O sea, así como los barcos y los astilleros, pues el poder ir a Boeing y entender cómo están hechas las cosas, ¿no? Entonces, pues para mí es como Disneylandia, ¿no? Entonces, cómo están hechos los asientos, tienen inclusive como unos mock-ups de las cabinas, ¿no? Entonces tú te puedes meter y puedes ver y jalas y, ¿no? Entonces puedes ver realmente cómo están hechas las cosas, ¿no? Te apagan la luz, o sea, puedes ver si cuando escoges las telas, ¿no? O sea, si tiene luminosidad, si no tiene luminosidad, si te mareas, si no te mareas, ¿no? Por ejemplo, teníamos nosotros la idea de tener, en algún momento Andrés decía, ¿por qué no metemos algún textil, ¿no? Que sea muy mexicano, ¿no? Y sonaba increíble,
pero cuando hicimos las pruebas de estar sentado en un, o sea, México Narita, ¿no? O sea, viendo una tela de Oaxaca, pues yo me imagino que ibas a llegar mareado, ¿no? Entonces, o sea, en esta conversación de, oye, muy bien, entonces esto, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, pues, ¿por qué no lo metemos más en la ropa o en las mascadas o en no sé qué, ¿no? Entonces, trabajamos con un equipo que hacía completamente cosas distintas, ¿no? Pero entonces esos textiles se aplicaron a eso y no a las telas, ¿no? Entonces, ha sido muy divertido, la verdad es que ha sido muy divertido, yo agradezco a toda esta gente, a todos los clientes que nos han dado la oportunidad de trabajar para ellos, obviamente agradezco todo el equipo que hemos tenido a lo largo de estos 35 años, porque sin ninguno de los dos, o sea, podríamos hacer lo que hoy hacemos, ¿no? Entonces, creo que esta parte de los clientes es muy interesante cómo uno te lleva a otro. Hoy puedo pensar, ¿no? O sea, en las cosas que estamos haciendo y que llevamos haciendo en estos últimos 35 años y todo el tiempo me pregunto qué más viene, ¿no? O sea, y todo el tiempo me gusta cuestionarme hacia dónde vamos, ¿no? Eh, no puedo decir que hemos hecho todo tipo de proyectos, pero puedo pensar que ese tipo de proyectos los voy a buscar y me gustaría que lleguen. O sea, diseñar algún espacio público, diseñar un museo, o sea, a lo mejor tipologías que no hemos todavía incursionado y que no necesariamente tenemos la experiencia, pero que otra vez, o sea, en el momento que nos den la oportunidad lo haríamos. Eh, Estamos incursionando en edificios de diferentes escalas. Este edificio de Monterrey nos va a dar un cambio importante para el despacho y para poder hacer también cosas en otros lados. Y ha sido interesante, por ejemplo, este concurso que hicimos del edificio, porque tuvimos muy poco tiempo. Bueno, todos los que participaron tuvieron muy poco tiempo, pero yo me empecé a clavar mucho en esta parte como del AI, ¿no? Y ver cómo estas herramientas te pueden ayudar a ejecutar las cosas de una manera mejor. Y a través de algunos podcasts y en YouTube, o sea, cosas que empiezas a escuchar, ¿no? O sea, cómo lo hacen otros despachos. También lo que entendí y le traté de comunicar al equipo, o sea, aunque no lo hemos implementado al 100, es cómo utilizamos estas herramientas para tener más tiempo de diseñar, ¿no? O sea, yo no creo que al final el AI vaya a quitar esta parte de la creatividad de la gente. Yo creo que te va a dar más tiempo de diseñar mejor, ¿no? O sea, y creo que eso es un poco hacia donde va. Para mí es un mundo completamente nuevo, porque aunque en el despacho la mayoría de la gente es, digo, mucho más joven que yo sigo dibujando a mano. O sea, yo cargo mi cuaderno haciendo croquis, ¿no? O sea, y corrijo planos con, o sea, un corrector o sea, un liquid paper, ¿no? Entonces, yo digo que ese es mi AutoCAD, pero ese es mi AutoCAD porque yo no aprendí a dibujar de otra manera. Entonces, yo sigo haciendo toda esta parte creativa que me gusta mucho y obviamente lo que platicaba, ¿no? O sea, tengo a toda la gente, o sea, haciendo las cosas que lo hacen con una calidad impecable para que estos proyectos, por ejemplo, de hacer un edificio, pues puedas entregarlo a la misma altura que cualquier otro despacho en el mundo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, eh, porque por un lado tienes el iPad y tienes el cuaderno y tengo las acuarelas, pero tienes el AI, entonces estás viendo cómo de una acuarela puedes hacer un render, entonces ya es una locura lo que se puede hoy hacer, ¿no? Y eso obviamente lo que me hace es reflexionar hacia dónde va el despacho, ¿no? Creo que lo que platicaba es el poder cambiar este tipo de tipologías. Para mí creo que va a ser la siguiente etapa, ¿no? Del despacho y y seguir muy activo en todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, me despido. Doy las gracias a Amazing Speakers por darme la oportunidad de estar aquí, por comunicar eh, esta pequeña historia de lo que ha sido mi vida
profesional, ¿no? De trabajo, doy las gracias porque lo que siempre creo es que tienes que tener la humildad, y siempre se los digo a todo el mundo, no te puedes creer nada de lo que alguien te haga creer, ¿no? O sea, no puedes creer que ya hiciste esto y eres el... No, no puedes creer nada porque siempre va a haber una manera de hacerlo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que el tener una plataforma como esta, si lo platicábamos ahorita, ¿no? O sea, uno abierta, ¿no? O sea, uno que no cueste, uno que la gente pueda aprender de otras personalidades, ¿no? A través de estas cápsulas, ¿no? O sea, que al final es una parte de educación que hoy no, a mí no me enseñarían en ningún otro lado, ¿no? O sea, porque yo no creo que vuelva a ir a la universidad, y aunque fueras a la universidad, o sea, yo lo veo hoy con mis hijos, la universidad está obsoleta, ¿no? Entonces, doy las gracias por esta oportunidad, y bueno, síganos en las redes, síganos en la web, y espero que les haya gustado y que hayamos aprendido juntos.